Ya muchos conocemos el famoso artículo de Vicky Dávila en Semana titulado El Plan contra Uribe, publicado en junio de 2020. Allí, graciosamente, la señora nos dice, según ella, que los uribistas dicen que es petrista y que los petristas juran que es uribista, pero que ella votó por el centro, votó por Fajardo. Pero es tan gracioso este artículo que aunque ella intenta desvincularse del uribismo, diciendo que los uribistas dicen que es petrista, cosa que jamás ha pasado, en su artículo hablará de Álvaro Uribe, o mejor dicho, lo defenderá, porque para ella Uribe no es el culpable de todos los males de Colombia, y en el resto del artículo tratará de engañarnos haciéndose pasar por una periodista independiente para entonces. Pero volvemos a repetir, la hoy candidata sacaba artículos a modo personal para defender al expresidente, aunque ella gritaba que no era uribista. Eso sí, nunca, jamás de los jamases la vimos sacar un artículo parecido a favor de Gustavo Petro. De hecho, veamos en este fragmento cómo le quita culpabilidad sobre uno de los hechos más horrorosos en el país. Textualmente dijo que Uribe es culpable de los falsos positivos. Dicen, de ser así, Juan Manuel Santos también lo es, era su ministro de defensa. Pero miremos bien, primero fijémonos en la palabra dicen, como si se tratara de un chisme, cuando está comprobado que estos hechos sucedieron durante el periodo Uribe. No es que digan, es que sucedió. Y segundo, ¿por qué empieza a buscar otros culpables en vez de Uribe? En este caso a Juan Manuel Santos, la señora no quiso profundizar sobre la responsabilidad del expresidente y de inmediato buscó a Santos para culparlo. Y si miramos más abajo, hizo lo mismo, escribió que la justicia debe investigar con rigor a Álvaro Uribe por la yidis política, y otra vez agregó la palabra dicen, como si se tratara de un rumor, cuando por ese delito ya hay condenados. Y en vez de profundizar sobre ese caso de corrupción que benefició nada más y nada menos que a Álvaro Uribe Vélez, otra vez buscó culpar a Santos y de Uribe no dijo nada. Luego sacó otro artículo en agosto de 2020, no para analizar objetivamente las pruebas del caso Uribe, sino para, ojo, analizar solo las pruebas a favor de Uribe, y eso que la señora no es uribista. Además, parece que la señora nos amenazó, porque al terminar otro de sus artículos a favor de Uribe, dijo textualmente, si a Uribe lo ponen preso, les doy una pésima noticia a sus malquerientes, no se acabarán todos los problemas que tiene Colombia, tampoco llegará la paz que todos deseamos, quizás la violencia se agudice. La corte tiene la palabra, texto que el espectador también tomó como una amenaza, y muy claro se dijo, para Álvaro Uribe solo ha habido contemplaciones, mimos, carantoñas y una defensa a rajatabla que ya raya en el culto a la personalidad. Y es que eran tan extraños sus artículos que en otro publicado en 2020 sobre Duque tituló, la extrema derecha nunca me perdonó que le gane. Y si nos fijamos, esta parece ser la misma estrategia que quiere utilizar Vicky Dávila, decir que no es uribista o que no es de extrema derecha, a pesar de que sí lo es, pues ahora anda metiendo estrategas uribistas a su campaña. También negó que tiene jefe político, pero durante toda su carrera en Semana defendió como nadie al señor Uribe. Para 2023 se titulaba en su revista que el caso Uribe era todo un entramado y definía a Uribe como un secuestrado político. Y para abril de 2025 la misma periodista volvió a publicar otro artículo similar llamado El derrumbe del entramado judicial contra Uribe, alejándose totalmente de su papel como periodista objetiva y actuando como juez, cuando al día de hoy no han declarado ni la mitad de los testigos contra el
el expresidente, porque recordemos que la finalidad parece ser publicar solo a favor de Uribe. Es más, el mismo Cepeda habló sobre cómo informan o desinforman algunos medios sobre el caso Uribe, mencionando, por ejemplo, que en algunos casos hay abiertas simpatías hacia el expresidente y líneas editoriales que buscan a todas luces fortalecer una imagen favorable para él, en detrimento de lo que realmente ocurre en el tribunal. Ahora miremos esto. Dávila publicó estos renglones: el M-19 solo fue un grupo terrorista, no se les olvide la toma al Palacio de Justicia, la sangre derramada, el dolor, las víctimas. A lo que Pizarro respondió: a usted le falta leer, revisar con imparcialidad la historia. Como periodista, la verdad le quedó grande. Por supuesto que el M-19 tiene responsabilidad y jamás la eludieron. Por eso firmaron la paz y dejaron las armas para siempre. El país merece conocer todo lo sucedido, hasta donde llega también la responsabilidad del Estado y sus agentes en la retoma del palacio. ¿Dónde están los desaparecidos de la cafetería que salieron vivos del palacio? Fueron trasladados a la casa del florero y no se sabe con certeza qué pasó con ellos. ¿Quién debe asumir la responsabilidad por las torturas y las ejecuciones extrajudiciales? ¿Qué pasa con los cuerpos de los magistrados y sus auxiliares, cuyos cuerpos hoy no se sabe dónde están, mientras los desaparecidos aparecen en sus tumbas 30 años después porque los entregaron en ataúdes sellados y sus familias lloraron 3 décadas a los familiares de otros? Porque el Palacio de Justicia apenas tenía vigilancia el día de la toma y porque entraron y modificaron todo, lavaron los cuerpos, alteraron la escena del horror antes de la llegada de medicina legal. Que sepa toda la verdad, toda. Pero Dávila respondió: los colombianos se cansaron de estos izquierdistas que glorifican y justifican la violencia del pasado perpetuada por ellos en su plan de cambiar la historia. El cambio real requiere justicia para las víctimas y cárcel para los victimarios. Pero Pizarro le dijo nuevamente: me parece bien que esté pidiendo cárcel para su jefe político Álvaro Uribe Vélez y para los Géneco, que les encanta evadir la justicia. Buenos días. En el juicio ayer pudimos escuchar durante horas nuevas afirmaciones y grabaciones que muestran cómo se urdió este aparato de fraude procesal y de soborno, esta vez a través de la declaración de Eurídice Cortés alias Diana. Hemos hecho un resumen con el título "Continúa demostrándose el soborno, la declaración de Eurídice Cortés alias Diana". En su declaración en el juicio, alias Diana reconoció que hizo parte de la búsqueda de testigos emprendida por el acusado por intermedio del abogado Diego Cadena. El expresidente Uribe sostiene que no buscaba testigos, que él verificaba información. Sin embargo, alias Diana da cuenta de lo contrario. La fiscal le preguntó: ¿dice usted que ellos lo iban a aportar a la corte? Explíquenos a la audiencia qué le manifestaron frente a ese aporte que se iba a hacer a la corte. Dice Diana: ellos estaban aportando información a la corte, pues querían demostrar que no era cierto lo que estaban acusando al senador Uribe. Como contraprestación en la búsqueda de testigos, el abogado Diego Cadena le pagó a Diana 700,000 pesos, lo que quedó acreditado en el juicio por la investigadora Luz Mireya López. En uno de los audios de WhatsApp extraídos del celular de alias Diana, el abogado Juan José Salazar le dice: Dianita, déjeme y ya pregunto y yo le confirmo para enviarle los viáticos para que se mueva hasta allá y hable con el hombre. Alias Diana traficaba con testigos e incluso le cobraba a los abogados por los números de teléfono de contacto de esos eventuales testigos. Marce le dice a una amiga: ya le dije al abogado que usted tenía el número y que había que darle una liga.
Nena, el abogado me está preguntando que usted cuánto me pidió, cuánto le digo. Por eso, usted es más abeja, dígame cuánto. Diana explicó cómo negociaba los sobornos con los abogados. Yo le dije a ella, pues usted es más, ella es más, tiene un espíritu más de negociante que yo. Al fin y al cabo entonces, ya le digo, le hago ese comentario, pues dígame usted cuánto, usted que es la que tiene la información. Así respondió Diana ante la fiscal ayer. Cuando se entera del costo del soborno inicial por el número de alias Julián, el abogado Salazar protesta: que no nos tiren tan duro. Ante la propuesta de alias Diana y su amiga Marcela, que le hicieron a alias Julián de servir de testigo, este manifestó que prefería primero hablar con Mario Uribe, primo del acusado. Eurídice le dice a Juan José Salazar, el abogado: Doc, hablé con Julián por teléfono y él me dice que si está interesado en la situación, pero que sí está interesado en la situación, pero que él dice que es muy amigo de Mario, del primo de Uribe, de Mario Uribe. Entonces que él iba a hablar, que se le hace extraño por qué no lo habían tocado por ese lado, si ellos tienen conocimiento de quién era él en el bloque Metro. Mario Uribe tuvo una participación activa en ese entramado, no solo por su conexión con el abogado Samuel Sánchez Cañón, sino que él y familiares suyos le giraron dineros a ese abogado, y además la primera declaración en la que alias Víctor rindió falso testimonio en mi contra en un proceso seguido contra Mario Uribe por la masacre de Río Sucio, así quedó constatado. La Corte Suprema, en el auto mediante el cual definió la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez, dispuso compulsar copias por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal contra Mario Uribe y el abogado Samuel Sánchez Cañón. Cito lo que dijo la Corte: en atención a lo declarado por el señor Carlos Enrique Vélez y la prueba documental con relación a una presunta manipulación de su testimonio en dicha actuación y la posible retribución económica por ello. Esas fueron las razones para esas compulsas de copia.